Señor le bendiga a todos, amén. Vamos a buscar ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, versículo 29. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder tener tu palabra y estudiar sobre ella y predicar sobre ella y enseñar sobre ella y ministrar con ella también, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos da el entendimiento de tu palabra. Gracias por tu Espíritu que también hace posible que esa palabra, cuando realmente la atesoramos, se quede encarnada en nuestro corazón y se hace viva y eficaz, Señor. Háblanos, Señor, tu santa y bendita palabra. La aplicación de ella en nuestras vidas la podamos hacer con libertad. Dice así 4:29, Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tomen asiento, hermano. Estamos hablando, este libro de Guerra de Palabras, ya sabemos de que las palabras que nosotros hablamos, si somos hijos de Dios, solamente somos mayordomos de esas palabras. Por lo tanto, tenemos que pedirle a nuestro buen Dios que Él, por medio de su Espíritu, nos haga ser diligentes y entendidos para saber qué palabras debemos de hablar y qué no debemos de hablar. Para eso, Dios nos da la libertad de escoger las palabras, ¿no?, que debemos de tomar cuando enfrentemos distintas situaciones en nuestras vidas, ¿no? Porque al final, a través de las palabras, es que expresamos lo que hay en nuestro interior. Decía el domingo, rebosa mi corazón, es decir, nuestro corazón rebosa cuando está lleno del Espíritu Santo y lo que sale de adentro hacia afuera por nuestra boca es la palabra de Dios, ¿no? Decía el apóstol Pablo de que con nuestra boca se confiesa para salvación. Y todo eso son palabras, ¿no es cierto? Y la semana pasada hablábamos de las palabras, que hay que escoger palabras de verdad y que nuestra vida debe ser siempre una verdad. Por lo tanto, las palabras que hablamos deben ser las verdaderas, no dejarnos envolver por el enemigo, que él es el padre de la mentira, es el padre del engaño, ¿no? Y eso es fundamental también. En segundo lugar, hablábamos también de palabras de amor, ¿no? Palabras, ya que nosotros somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, una de las formas de la manifestación real y verdadera de que somos hijos de Dios es expresando el amor. Y muchas veces las palabras que tenemos que expresar también tienen que ser palabras de amor. Podemos tener razón en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, pero cómo expresamos esas palabras se puede echar todo abajo si no lo hacemos con amor. Por eso que dice que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que expresemos el amor de Dios, ¿no? También cuando hablamos la palabra de Dios. En tercer lugar, hablamos de las palabras con respecto al dominio propio, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el dominio propio solamente es para contenernos de la ira o del enojo, pero en realidad también si el Espíritu de Dios está en nuestra vida y estamos en comunión y estamos llenos del Espíritu Santo, una de las cosas que debemos de tener es dominio propio, aún sobre las palabras que vamos a decir. Aún si vamos a mentir, ahí está el dominio propio, ¿no? Si es nuestra característica ser mentiroso, engañar, cuando ya nos convierte, eso ya no debe ser nuestro estilo, nuestra manera de expresarnos o de salir de los problemas, ¿no? O ver la forma como escogemos palabras para que esa verdad que ha sucedido y que realmente nos ha acontecido o nosotros la hemos provocado y que nos hace quedar mal, las cambiamos, ¿no?
las acomodamos, entonces ahí no tenemos dominio propio, ¿no? El dominio propio también se aplica a ello, ¿no? No solamente para en el tema de contenerse, sino en el tema también de no pecar contra Dios y principalmente con nuestra boca, ¿no? Porque muchas veces nosotros decíamos quedar bien con las personas y por lo tanto hacemos cosas o decimos cosas que no debemos decir o escondemos cosas que no debemos de esconder y no las decimos. Por ejemplo, ahí no hay dominio propio en nuestras palabras, ¿no? Y las palabras tienen que ser controladas por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo creo que si estamos atentos a esta enseñanza, que es de grande bendición, vamos a aplicarla a nuestras vidas y va a ser de edificación. También tenemos que escoger palabras de gracia, ¿no? Y este es una de las palabras más importantes que debemos nosotros como hijos de Dios practicar y a través de nosotros expresar palabras de gracia, ya que nosotros somos canales de gracia, es decir, del Dios vivo que es Jesucristo, ¿no? Que es nuestro Señor. Así que a través de nosotros tenemos que saber que tienen que salir palabras de gracia, pero para que eso sea una realidad, lo primero que tenemos que nosotros es morir a nosotros mismos, ¿no? Porque para que la gracia de Dios funcione en nuestras vidas, ya no somos nosotros, sino es la obra de Dios en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo y transformándonos a la imagen, conforme a Cristo, nos vamos a la semejanza de Cristo. Por lo tanto, tienen que morir todas nuestras esperanzas, nuestros sueños, todo el deseo de nuestro yo, ¿no? Y que lo que debe reinar son los propósitos de Dios, ¿no? Usted va a ver, a veces uno también conscientemente o inconscientemente nos presentamos a sí mismos o nos promocionamos a nosotros mismos, nos ensalzamos a nosotros mismos cuando algo se va a hacer o se ha hecho. Y cuando eso ha pasado y Dios te ha usado, ya no deja de ser ya gracia de Dios, sino tú has sido el que ha hecho las cosas. Y si tú eres, eso Dios lo aborrece, ¿no? Por eso que la palabra de gracia, para que Dios realmente obre en nuestras vidas y seamos un canal de bendición, como canales de gracia, tenemos que nosotros primero renunciar a nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa esto, no? Es decir, que ya nuestras relaciones ya no nos pertenecen. Es decir, si nosotros tenemos comunión con las personas, es gracias a Dios. Si nosotros conocemos a personas, es gracias a Dios. Si podemos expresarnos y comunicarnos con las personas, es gracias a Dios. Si podemos ayudar a las personas, es gracias a Dios. Si podemos alentar y darle esperanza a las personas, es gracias a Dios. Porque todas esas cosas vienen de parte de Dios, porque todo lo que tenemos ya no nos pertenece, sino que es de Dios. Nosotros ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos viene de parte de Dios. Por eso que el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todo murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vuelvo a repetir esta parte. Por todos murió. Y para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, acá está diciendo que lo que Cristo hizo no solamente fue salvarnos y no solamente resucitó por nosotros,
sino es para que nosotros vivamos para Cristo y le pertenezcamos totalmente. Por eso que el cristianismo, dicen algunos, es vivir a Cristo. Es decir, ese es el cristianismo, ¿no? Vivir a Cristo. Y eso es pura gracia de Dios. Si llegamos a entender, hermano, esta verdad, y le pedimos a Dios permanentemente que eso sea una realidad, vamos a hacer un canal glorioso y maravilloso de bendición de Dios. Porque la gracia de Dios se va a manifestar en nosotros. Si tenemos que darle un consejo a una persona, ese consejo no viene de tu mente, no viene de tu corazón, no viene de tu experiencia, viene de Dios, que por gracia te va a dar el consejo oportuno para esa persona. Y no es que tú te dejas y te abandonas y dejas que Dios haga todo y tú abres tu boca y Dios lo va a hacer. No, así no es. Tú y yo tenemos que estar en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús, vamos a ir adquiriendo las características de Cristo Jesús. Y las características de Cristo Jesús, o el carácter de Cristo Jesús, era, por ejemplo, que Él era un hombre de oración. Que Él era un hombre que estudiaba y leía la palabra. Era un hombre que tenía comunión permanente con su Padre, dependía totalmente de su Padre. Él podía hacer todo por sí mismo, pero Él vino como hombre. Y Él no hacía nada por sí mismo, Él todo le consultaba al Padre. Y un sinnúmero de cosas más que la gracia de Dios, los dones del Espíritu Santo, el poder de Dios, es decir, todo, la inteligencia, la sabiduría, la ciencia, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y cuando entendemos eso y dejamos que Él lo use y el Señor nos permite usarlo para su gloria, vamos a ver la gloria de Dios. Dice, de la manera que nosotros aquí en adelante, Pablo, en el versículo 16, a nadie conocemos según la carne. Mire lo que se atreve a decir Pablo. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué está diciendo? Que ya yo no conozco a ustedes en mis principios carnales, en mis conceptos carnales. Yo a ustedes lo conozco ahora en base a la obra de Dios que me ha cambiado, que me hace ver las cosas como Él quiere que yo lo vea. Si antes yo te veía a ti y tenía un concepto de ti, cuando ya somos transformados y cambiados por Dios, ya no te veo bajo esa forma. Mis relaciones contigo no son según la carne, mis corazones contigo son en Cristo Jesús. Y lo ideal es que lleguemos aún a entender que el conocimiento que tenga sea en el Espíritu de Dios. Dice, ya Pablo es radical y dice, ya no conozco a nadie según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque está diciendo que hay personas que conocen a Cristo según la carne. Y eso no es correcto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mira lo que está diciendo Pablo, y esto es importantísimo que lo entendamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva creación. Somos nueva creación, hermano. Somos la nueva humanidad en Cristo Jesús. Y podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Y podemos tener la relación más importante que tenemos con Dios. Con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu. Y todo esto proviene de Dios. Se me perdió. Algún día aprenderé estas cosas. Segunda de Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolo en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, si tú y yo vamos a solucionar un problema, aún en tu hogar, con tus hijos, abordar el tema que ellos... Porque al principio y al final, los hijos que tenemos no son nuestros, son de Dios, hermano. Dios nos da, Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Los hijos
no son tuyos, son del Señor. Todas las almas son del Señor, dice en Ezequiel, si no me equivoco, en Ezequiel 18. Todas las almas son mías, dice Dios. Entonces los hijos que tenemos le pertenecen a Dios. Aun cuando tú y yo vamos a educar, a instruir, o a corregir, o a amonestar a nuestros hijos, o a disciplinar a nuestros hijos, tenemos que hacerlo bajo la gracia de Dios, usando los principios que están en la palabra de Dios y pidiéndole a Dios que Él nos ayude, que Él tome control de nosotros y podamos nosotros primero mirar a nosotros mismos, si estamos en ese momento en las condiciones, si es el momento, si es la forma de abordar el tema con nuestros hijos. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Así que, amado hermano, escogiendo la palabra de gracia, bajo ese principio, si lo entendemos, acá el apóstol Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es decir, ¿qué cosas pueden ser las palabras corrompidas? Muchos de nosotros lo aplicamos y puede ser superficialmente y literalmente insultos, maldiciones, vulgaridades, truhanerías, como dice, ¿no? Pero en realidad las palabras corrompidas también es cuando impera el yo. El yo, ¿no? Yo. Tú hablas acerca de Dios, pero yo hice tal cosa, pero yo hice tal cosa. Mi ministerio, mi iglesia, yo o mí, ¿me entiendes? Esas son palabras corrompidas. Eso ya no puede ver en el corazón de un cristiano. Nada tú y yo hacemos. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y cuando Él dice sin mí, es cualquier cosa que tú y yo hagamos, ya no somos nosotros. Es Cristo en nosotros, gobernando, reinando en nuestros corazones. Entonces, así que nuestros propios anhelos, sueños y demandas ya no tienen, si somos realmente auténticos cristianos, ya no deben determinar nuestra vida, ya no deben de dirigir nuestra vida. Las palabras corrompidas fluyen de un corazón controlado por los deseos presentes, personales y terrenales. Las decimos porque nos complacen y logran nuestras metas. Son intentos de lograr lo que quiero sin hacer referencia al señorío de Cristo Jesús, o al llamado de Dios que nos dice que somos embajadores de Cristo. Y un embajador solo puede decir lo que su país le autoriza. No puede decir ni más ni menos. Si un embajador se atreve a hablar más allá de lo que su país le dijo, automáticamente la nación, el país lo saca, lo retira. No puede decir ni más ni menos. Así somos nosotros. Somos embajadores de Cristo. Por lo tanto, las palabras que salen de nuestra boca, las palabras de gracia, deben ser pensadas, meditadas, y tienen que estar basadas en los principios de la palabra de Dios, que tienen basado en la teología, si ya conoces la teología, ¿no? Porque tenemos que conocer, por ejemplo, dentro de la teología, lo primero que tenemos que conocer, la teología propia es acerca de Dios mismo. En la teología propia, que habla de Dios como Dios, tengo que conocer los atributos de Dios, ¿no? Los atributos de Dios, cuáles las características de Dios, y eso que se ha enseñado creo hasta 3 veces, ¿no? Y lo vamos a seguir enseñando. ¿Por qué? Porque es necesario, porque eso es lo más importante, una de las cosas más importantes. Si la comunicación es egocéntrica, tiene que ser reemplazada al principio por la comunicación de un embajador. Que un embajador de Jesucristo que trae la palabra de Dios, ni más ni menos. Esta es la que tenemos que hablar. Y para entender y comprender esta palabra que está aquí, Dios nos da la gracia de poder entender
de poder comprender y pedirle en su gracia también que el Espíritu Santo encarne esta palabra en nuestros corazones y que de ahí se quede para siempre y que sea la razón de nuestra existencia. Entonces vamos a enfrentar deseos de nuestros corazones, ¿no? Para que salga de nuestra boca lo que yo creo, lo que yo considero. Como decíamos en el caso de este autor, de Paul David Tripp, que él pensaba que lo iba a corregir a su hijo de esa manera y cuando su esposa lo hace, lo lleva a la calma y él se pone de rodillas a orar, se da cuenta que lo que él estaba haciendo estaba lleno de orgullo, porque su hijo le había fallado y él le iba a reclamarle al hijo cómo era posible de que él tanto tiempo había invertido en su hijo, cuánto tiempo habían estudiado la palabra, cuánto tiempo él había modelado y cómo era posible que su hijo le fallara. Y él estaba enardecido y cuando él se postra de rodillas, él se da cuenta que el que está mal es él primeramente, que no, bajo esa condición iracundo, orgulloso, egocéntrico, no podía ir a tratar con su hijo. Y eso nos pasa a veces. A veces explotamos por eso, amado hermano. Explotamos no solamente porque nuestros hijos han fallado. Si dice, ¿cómo es posible? No puede ser. Mi hijo, mi hija ha hecho esto. Y explosionamos. Y a veces y a veces ellos están respondiendo a veces a nuestro modelo, a lo que nosotros modelamos. ¿No? A veces necesitamos reconocer cuán menudo hablamos como si estuviéramos totalmente inconscientes de la presencia del Señor, de su obra en nuestras vidas y su llamado a ser instrumento de gracia. Entonces, ¿qué es una conversación edificante? ¿No? Si yo tengo palabras, Dios me ha dado palabras, vivo en la gracia de Dios, por eso Pablo dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que tener conversaciones edificantes con mi hijo, con mis hijos, con las personas, con los creyentes y los no creyentes. ¿No? Entonces, porque toda conversación debe ser edificante. Toda conversación que tengamos, amado hermano, de verdad. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros los cristianos tenemos, que a veces nos reunimos como cristianos y hablamos de todo, mas no de aquello que edifica. Y comenzamos a formar una amistad donde no impera, donde no está el centro del Señor, donde el eje de esa amistad o la razón por qué tenemos esa amistad es Cristo Jesús. Si tú tienes ese tipo de amistad, hermano, te lo aseguro en el nombre de Jesús, que esa amistad en cualquier momento algo va a pasar y se va a caer. Tenlo por seguro, te lo digo en el nombre del Señor, hermano. Esa amistad no funciona. Ya tú no puedes, como cristiano, no podemos tener amistades que no giren o que el centro no sea nuestro Señor, que no sea el Evangelio, que no sea Dios. Es decir, por eso que toda conversación edificante está enraizada en la existencia de para qué existimos. ¿Para qué Dios nos ha salvado? ¿Para qué Dios nos ha convertido? También toda conversación edificante tiene que tener amor de Dios, tiene que tener misericordia de Dios, compasión de Dios, tiene que tener gracia de Dios, tiene que tener un llamamiento, es decir, que Dios te ha llamado para eso. Toda conversación edificante se somete al plan de Dios. Toda conversación edificante usa palabras sin egoísmo. Toda conversación edificante encuentra significado en las cosas, en lo que se está conversando. Toda conversación edificante tiene gozo al ser usado por Dios cuando Él obra en los demás, cuando tú estás conversando y esas personas son edificadas, son confrontadas, son alentadas, son animadas, se llenan de esperanza. La conversación edificante está orientada hacia los demás en el sentido de que su enfoque son las necesidades de las otras personas. Tú no eres el centro. Tú no estás aquí conversando para que las personas sepan que tú eres el que sabe, el líder, el que dirige. No. Nada de eso. Por eso, en estos días meditaba, ¿no? Y dice, ayer precisamente meditaba y escuchaba unas clases
El liderazgo, ¿no? Dice ahora la palabra líder ya se metió en la iglesia y está bien metida en la iglesia, ¿no? Y si tú miras, Jesús dice, aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no dice, miren, yo soy líder, por si acaso yo soy vencedora. Miren, no, mírenme a mí, dice Jesús. Mírenme, yo soy manso y humilde de corazón. Eso era el modelo de Jesús y eso es lo que Jesús también quiere que nosotros sigamos. En una conversación edificante, pues tiene que ver eso, ¿no? Humildad, mansedumbre. Si alguien se opone a mí, ahí está el problema, que eso es cuando somos egoístas. Queremos que nuestra posición es la que impere. Cuando la gracia de Dios no está en nosotros, eso queremos, hermanos, nosotros tenemos la razón. Y nadie nos puede rebatir, aún como cristianos. Aún puede ser razón en la teología, en lo que estás discutiendo y lo que tú estás diciendo, pero al final es qué hay en tu corazón. ¿Lo haces para que las personas se sometan y te crean? ¿O sencillamente lo haces por pura gracia, que Dios te ha bendecido? Y en esa humildad vas y le enseñas con humildad y dices, mire, esto dice la palabra de Dios. Esto Dios nos ha enseñado. Y esto es lo que yo quiero que aprendan. Manso y humilde. Las palabras son dichas específicamente para el beneficio de aquellos que escuchan, que oyen. La conversación edificante. La conversación edificante fluye de un corazón que ama a Dios por encima de todo lo demás y al prójimo como a sí mismo. Entonces nunca podemos hablar teniendo una comparación edificante si nuestros corazones están llenos de nuestros propios deseos, de nuestras metas, de nuestras demandas, de nuestras necesidades. Podemos hablar de esa manera solamente cuando encomendamos nuestra vida, nuestras palabras, nuestro corazón, porque del corazón es que sale, para que a la hora que tengamos que hacer algo y vamos a expresar palabras, sea nuestro Dios gobernando a través de nosotros. Pero si tú y yo vamos a hacer una conversación o un diálogo o algo porque necesito respeto, porque le enseñaré a respetarme, aunque sea lo último que haga en esta vida, si no gano esta discusión, ya no voy a ser tan importante. O tengo que tratarlo con guantes finos, ¿no? Porque como es una persona conflictiva, tengo que demostrar que no es la primera vez que me hace esto. Todo eso que hay, que muchas veces en nuestra mente está, no vienen de Dios. Esos no son de alguien que está en la gracia de Dios. Dios obra. Y Dios sabe cómo tratar con esas personas. Tú y yo no lo sabemos, hermano. Por eso dice Pablo, de aquí en adelante a nadie conozco según la carne, ¿entiendes? Es interesante, ¿no? Porque si tú vas conociendo a esa persona según la carne, ya fuiste, porque ya en tu mente está lo que esa persona para ti es, porque eso es según la carne. Pero según Dios, según la palabra de Dios, según el Espíritu, eso es lo que Dios quiere que tú apliques y comiences a trabajar con esa persona, porque sabe que esa persona tiene esas características y de repente que las tiene. Pero eso no es lo que Dios quiere que tú de esa manera trabajes. Dios sabe qué cosa hacer y cómo hacer. Entonces ya tú no puedes usar esa metodología. Por eso que es el problema, ¿no?, de la psicología dentro de la iglesia. La psicología es una herramienta humana, es una herramienta carnal y que la iglesia permite muchas veces que cuando tienen problemas sus hijos o ellos mismos van al psicólogo para que el psicólogo los trate. ¿Y qué va a usar? Herramientas carnales, herramientas humanas, ¿no?, que no son de Dios. Entonces, la conversación edificante se somete tanto al llamamiento de Dios como a la necesidad del prójimo. Es decir, si tú vas a hablar con alguien, tienes que someterte, Dios te llama, porque esto tampoco, hermano, por si acaso también acá es importante, ¿no? A veces nosotros hablamos de que tú no te pongas en el ministerio, no te llames a ti mismo. Tampoco tú y yo vayamos donde Dios nos está mandando. Escucha bien, tú no te metas donde Dios no te está mandando.
Tú no te vayas, te enteras de alguien, tú eres y vas a solucionar un problema que Dios no te está diciendo. No, Dios te tiene que llamar. Dios tiene que poner en tu corazón el querer y hacer, y se dan las circunstancias para que tú vayas y hables con esa persona. ¿Me entiendes? Dios te tiene que llamar. Ese es el problema. A veces somos metiches, ¿me entiendes? O a veces somos chismosos o chismosas. Porque lo más interesado estamos en saber qué está pasando. Y más que ir a darle un consejo o a tener una conversación edificante, alentarla, animarla o darle los elementos para que esa persona salga de la crisis en que está. Pero más interesados estamos en lo otro. En segundo lugar dice, considera a la persona con lo que estás hablando, la que sea de buena necesaria edificación. Es decir, debemos de ver con quién estamos hablando, es hombre, es mujer, es niño, es de la misma edad, es mayor, es menor, es un amigo antiguo, un conocido casual, un extraño, es un miembro de la familia, un pariente lejano, un vecino, es un creyente, simpatizante, incrédulo, es alguien que tiene conocimiento de la Escritura, es receptivo a la persona, al ministerio que tú tienes, al llamado que tú tienes. ¿Cómo me guía la respuesta a estas preguntas con respecto a qué debo de decir? Porque eso es lo que tienes que ver, el Espíritu Santo te va a decir, ¿no? Si es niño, si es mujer, si es una persona recién convertida, es un incrédulo, pero quiere un consejo, algo. Entonces, tienes que pedir. Dios te está llamando a eso, Dios quiere usarte, tienes que ver la condición. En tercer lugar, considera el problema que has sido llamado a atender para necesaria edificación, dice Pablo en el 4:29, ¿no? ¿Cuál es el momento ¿Cuál es la necesidad del momento? No es en cualquier momento, es en el momento de Dios. Por eso Salomón dijo, Dios lo usó para decir, todo tiene su tiempo. ¿Qué don de gracia necesita? Se necesita, ¿no? Decirle, Señor, tú me estás poniendo, me estás llamando, voy a hablar con mi hijo, voy a hablar con mi esposa, voy a hablar con esta persona. Dame, ¿qué don necesito de la gracia para poder llegar y ser usado por ti? ¿Cómo puedo hablar como un instrumento de esa gracia? Es decir, cuando hablo de la gracia, no sé si me entienden, hermano, pero creo que vamos a tener que hacer una clase para explicar ampliamente lo que significa toda la gracia. Por ejemplo, cuando Dios te da los dones, te los regala, ¿no es cierto? Es gracia. Cuando Dios te da poder, es gracia. La salvación, se inicia la gracia con la salvación. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Lo único que Dios quiere para que tú seas salvo, fe. ¿En quién? En la obra de Cristo. A partir del momento eres salvo y Dios junto con la salvación te da todo lo que tú necesitas para mantenerte en la salvación. Todo eso que te da Dios se llama la gracia, para poder vivir, ¿no? Te da, por ejemplo, la oración. Tú oras, uno de los medios de la gracia es la oración. Tú no oras porque tú puedas orar, no, es porque Dios te ha dado en la gracia, te regala ese poder para orar. Tú ahora tienes atracción por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te da la gracia de que tú tengas atracción por la palabra de Dios. Tú cuando lees la palabra de Dios y entiendes, es la gracia de Dios, ¿me entiendes? Cuando tú puedes aconsejar y lo puedes hacer muy bien, es porque Dios te ha dado esa gracia, ese don de poder aconsejar, de exhortación, ¿me entiendes? De aconsejar. Es decir, todo lo que hacemos, si entendemos, ¿no? Cuando yo salgo a cantar aquí, cuando toco un instrumento, todo eso es gracia de Dios, todo, ¿me entiendes? Gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entiendes entonces que todo eso no es tuyo, sino es de Dios, y Dios nos ha dado que somos mayordomos de todo ello. Si yo no tengo una guitarra y la compro, Dios te provee el dinero por pura gracia para que tengas una guitarra, porque quiere que él toque la guitarra, te lo ha dado por pura gracia. Te ha dado el don para poder tocar. Si cantas también, si predicas, si enseñas, todo, ¿me está entendiendo, hermano? Si tú y yo dices, no, yo no sé cómo ser padre, yo no sé, mis padres no fueron buenos padres, no me enseñaron. Pídele al Señor, Señor, tú me has dado la bendición de tener un hijo, una hija, ahora enséñame, Señor, a ser padre, a ser madre. ¿Me entiendes? Mis padres no me enseñaron. Si tú se lo pides a Dios, Dios te lo va a dar. Vas a leer la palabra, vas a estudiar la palabra y Dios te va a comenzar a enseñar. Y cuando te des cuenta, estás funcionando como padre, como madre. Si tú también quieres ser un buen hijo, también. Todo parece absurdo lo que digo. Por eso digo, no solamente es para la salvación. Para permanecer en la fe hay que estar en la gracia. Y cuando entendemos esta verdad y la vivimos permanente, hermano, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Porque el que va a orar no eres tú, sino eres ¿quién? Dios. Por eso digo, en esta conversación estamos hablando que cuando hablemos con las personas, estamos dando
las palabras de gracia. Es decir, ¿qué es palabra de gracia? No sé si antes decía, antes ya no se usa ahora mucho, pero antes decía, esa persona es agraciada, dice, ¿no? No solamente le decían cuando era bonito o bonita, ¿no? Sino cuando a veces tenía ese carisma, esas palabras, te quedabas tú y dices, uy, que esa persona que, mira, qué gracia tiene, decía, no sé si antes, pero no sé si ahora se lo dicen, ¿no? Esa era la palabra que se usaba. Entonces, no podías entender por qué esa persona tenía esa facilidad o hacía algo y lo hacía bien. Decía, uy, qué gracia tiene esa persona. Era correcto lo que se dice, pero ahora faltaba decir la gracia de Dios, ¿no? Entonces, ¿hay algún pecado específico que necesita ser confrontado amorosamente? Se requiere el trabajo de un pacificador, porque no hay desintegración y división. ¿Hay ceguera espiritual? ¿Se ha perdido la esperanza? ¿Hay indicios de dudas con respecto a Dios? ¿Hay confusión por muchos consejeros y opiniones en conflicto? Tienes que evaluar mientras tú vas conversando, vas dialogando, el Espíritu Santo te va ayudando y te va diciendo, no, esta persona ha recibido varios consejos. Viene otro y tú eres un consejero más que él cree que tú tienes, pero el Señor si te ha puesto ahí, Él te va a decir, no, yo te quiero dar la solución para esa persona, porque esa persona está llena de confusión y por eso te la he puesto a ti, yo le he llamado, yo te la he puesto a ti. Ahora tú tienes que estar conectado con el Señor. Mientras tú estás ahí hablando, hermano, aunque no creas, tienes que tener en tu mente y orando. Porque a veces hay momentos que tienes que estar orando, ¿me entiendes? Porque no sabes lo que estás enfrentando. Hay temor, hay ansiedad, hay desesperación. Entonces, en la gracia de Dios te va a decir, porque hay temor, porque hay ansiedad, que Él ha originado, hay enojo, hay malicia, hay amargura, hay venganza. Todo eso tiene una causa. ¿Quién te la va a dar a conocer? El Señor, por medio de su palabra y su Espíritu. Ahí está en tu mente, está en tu corazón. Y cuando menos tú te das cuenta, vas viendo de dónde salieron los problemas. No eres que tú lo que le descubres. Es Dios, amado hermano, por medio de la gracia, que Dios te llama y te ha escogido y Él quiere salvar, Él quiere solucionar a esa persona de la situación en que está viviendo. Hay una falta de conocimiento bíblico, de repente estás con un hermano y te das cuenta que ese hermano está todo el tiempo aquí y no tiene conocimiento bíblico porque no estudia la palabra, no lee la palabra. Por lo tanto, no es sabio, no es entendido, pues hermano. Si una persona no lee la palabra, no estudia la palabra, nunca va a ser sabio, nunca va a tener temor de Dios. Va a tener temores, miedos, incertidumbres, muchas cosas. ¿No? Hay pautas de rebelión directa contra Dios. Se está rebelando realmente contra Dios. Y un sinnúmero de cosas más que Dios nos va dando, ¿no? Así que es importante, considera el proceso a fin de dar gracia a los oyentes, dice en el 4:29. Voy mejor a leer nuevamente Efesios 4:29. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, gracia a los oyentes. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Que esa persona al final, si es cristiano, se afirme en la fe. Si es cristiano, también él puede entender que en la gracia de Dios, él puede solucionar sus problemas dependiendo de Dios. Por eso dice, por eso Pablo dice, a fin de que da gracia a los oyentes, la gracia de Dios. Es decir, la meta de Dios para nuestra comunicación es la gracia. Es decir, que nuestras palabras sean de beneficio espiritual específico para que lo escuchen, ¿no? Somos llamados a ejercer el valor de la fe. Es decir, en la gracia de Dios, hermano, si dejamos que Dios impere en nuestra mente, gobierne nuestro ser, tome control de nosotros totalmente, cuando menos te das cuenta, tú vas a ser un hombre y una mujer de fe increíble, inaudita o inaudito, ¿me entiendes? Vas a ser usado por Dios o vas a iniciar proyectos que Dios te da. Dios te va a dar visiones y esas visiones se van a convertir en un plan que Dios te lo va a ir dando y lo vas a llegar a cumplir, lo vas a llegar a ver realizado. Entonces somos llamados a pensar y a hablar con decisión como agentes de Dios que reina sobre toda relación y situación.
Siempre debemos estar conscientes del mundo invisible, eso también es importante, amado hermano, de las realidades espirituales, y hablar de tal manera que produzcan una cosecha de frutos espirituales en aquellos que nos escuchan, pero también saber que hay oposiciones también, que van a haber oposiciones. Hace un momento leía a la hermana Julia Efesios 6, 10 al 20, y ahí habla de la armadura de Dios. Y si al final tú miras la armadura de Dios, cada elemento de la armadura de Dios es Cristo, amado hermano. Cada elemento. Al final lo que está diciendo Pablo es ármate de Cristo, tu armadura es Cristo. Entonces, ¿y cómo tú te puedes armar de Cristo y ser tu armadura? Por gracia, ¿no? Por gracia. Tú vas a estar dispuesto a enfrentar, preparado por Dios para enfrentar situaciones difíciles en la vida. Y después de haber acabado, dice, estar firme contra las acechanzas del diablo, dicen, ¿no? Entonces, cuando estamos enfocados en la meta divina de la gracia, necesitamos preguntarnos cuál es la mejor manera de alcanzarla. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es el mejor lugar? El mejor momento para decir qué se necesita decir para que esta persona se beneficie con lo que Dios ha planeado. Bueno, vamos avanzando. No permitas que tus palabras estorben la obra del Espíritu Santo. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ese es el tema, ¿no? A veces, por eso es tan importante nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios es la más importante para este tipo de estar en la gracia de Dios, porque si tú estás en comunión con Dios, vas a estar lleno del Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu Santo y eres un hombre o una mujer que estudia la palabra y que lee la palabra, vas a estar lleno de la palabra de Dios. Por lo tanto, no vas a cometer este error de tú querer intervenir a tu manera y a tu forma para solucionar un problema que Dios no te está diciendo que esa es la forma. Entonces, cuando tú ya te sales del plan de Dios, para que Dios te llama, ¿no? Él te llama y tú eres la persona que va a trabajar con esa persona. Tú eres el hombre o la mujer de Dios que va a trabajar. Entonces, si Él te está llamando, Él te está poniendo el caso, tú tienes que someterte a Él. Tienes que depender totalmente de la gracia de Dios. Pero tú en ese momento comienzas, no, yo tengo experiencia, en otros casos lo traté de esta manera. No, hermano, cada caso es un caso. ¿Me entiende? Cada caso es un caso. No es que este caso es igual, no. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Pero si tú haces lo contrario, ¿qué vas a hacer? Vas a contristar al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, vas a contristar, porque para eso está el Espíritu de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo, ¿no es cierto? Ese es el gran problema, hermano. Entonces, ahora, muchas veces pasa esto, no porque nosotros querramos realmente contristar al Espíritu Santo, si nadie sabe por qué. Por la ignorancia que tenemos de la palabra de Dios. Porque no estudiamos la palabra de Dios, porque no la memorizamos, porque no es parte importante en nuestras vidas. Lo estamos haciendo bien y de un momento a otro nos salimos fuera. Entonces, ¿cuál es la obra principal del Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? Hacernos santos, pues. Por eso es Espíritu Santo. ¿Entiendes? Por eso se llama Espíritu Santo. Hay momentos que se llama Espíritu con mayúscula y nada más. Hay momentos que le dicen Espíritu de Dios. Pero si tú miras en el Nuevo Testamento, el nombre que toma el Espíritu de Dios es Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Porque esa es la labor principal que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, cuando tú estás en santidad y vives en santidad, te vas a dar cuenta. Por eso dice, santifícalos en tu palabra es verdad, ¿no? Mire, Jesús dijo, ¿no? Santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Dónde está? Juan 17:17. Es decir, por eso es la importancia de la palabra. Es algo terrible cuando nuestras palabras egoístas y corrompidas están estorbando lo que Dios quiere hacer con esa persona o con tu hijo o con tu esposo o con tu esposa. Por eso Pablo nos recuerda que Dios nos ha sellado para el día de la redención. Dice, no consistes al Espíritu Santo. Por eso Él está hablando, mire, ¿a dónde te lleva? Y porque ya después tienes esa costumbre de tú hacer las cosas a tu manera y a tu forma, estás contristando al Espíritu Santo. Puedes apagar al Espíritu Santo. No es que Él se apague, sino tú.
no escuchar al Espíritu de Dios, porque tú vas a escucharte a ti mismo, ¿me entiendes? El Espíritu Santo nunca va a ser apagado, ¿no? En tu ser, porque tú lo estás ofendiendo, Él no se puede glorificar en tu vida. Por eso Pablo nos recuerda que Dios nos ha sellado para el día de redención, un sello de señal, de propiedad. Por eso dice, ¿no? En 1 Corintios 6, 19 al 20, dice, 1 Corintios 6, 19 al 20, Pablo dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, ¿no? Dice, podemos decir, dice, y también vuestras palabras. Dios está diciendo, eres mío y te he escogido para ser parte de mi obra de santificación en la vida de los demás. Aunque parezca increíble, hermano, tú, cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando estás en esta palabra de gracia y entiendes lo que es la gracia de Dios, tú en la gracia de Dios puedes ser un elemento que el Espíritu Santo va a usar para santificar a esa persona. ¿Por qué? Porque si esa persona está haciendo algo incorrecto, ¿a quién está usando Dios? A ti. ¿Tú qué estás usando? La palabra de Dios y al Espíritu Santo que te está, ¿no?, usando para que esa persona sea confrontada y de una forma amorosa, hablando la palabra de verdad, con dominio propio de parte tuya, esa persona puede entender que lo que está viviendo y haciendo es pecado. Y esa persona, como ya no eres tú el que está hablando, eres un instrumento de Dios, esa persona deja de pecar. Por lo tanto, tú puedes ser un instrumento de Dios para que esa persona se santifique. Entonces, para evitar esto, necesitamos quitar nuestras palabras, toda amargura, toda ira, enojo, alboroto, calumnia, malicia. Cuando optamos de esta manera, necesitamos recordar que hemos sido comprados y sellados por Dios, hermano. Vamos terminando, esta es la última parte, escogiendo las palabras de perdón. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay el perdón judicial. ¿Cuál es el perdón judicial? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos a Dios y creemos que Dios, por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nos perdona. Pero hay un perdón que es el cotidiano, ¿no? El que es el perdón relacional, porque nosotros nos relacionamos con las personas. Entonces, hay que perdonar. O enseñar a la gente, a las personas, a los creyentes principalmente y a las no personas a perdonar. Entonces, el perdón relacional difiere del perdón judicial en lo que no se puede ser concedido sino hasta que la persona lo solicita, ¿no? Porque si tú vas, dices, si tu hermano ha pecado contra ti, anda tú y pídele perdón. ¿Le estás solicitando qué cosa? Perdón, ¿no es cierto? Si tú has pecado y sabes consciente que has pecado, tú vas a la persona a la que la has ofendido y le pides perdón. Ese es perdón relacional. Cuando Jesús habla, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, él, la persona que va a pedirle perdón, no ha pecado, pero va y le dice. Ahí Jesús habla de la grandeza, ¿no? Se da cuenta que esa persona está enojada por ti, tú no sabes por qué, pero tú vas y le pides perdón. Por eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso Jesús cuando está en la cruz, Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Él ya antes de decirle al Padre eso, él ya los había perdonado. En su relación con la humanidad, cuando lo crucifican, está en la cruz, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un perdón relacional de Jesús, ¿no es cierto? Le dice, papá, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero él ya antes de pedirle al Padre, él los había perdonado. ¿Están entendiendo? Entonces, ese es el perdón relacional y ese es el perdón que nosotros, es el más, a veces el más difícil
de darlo cuando no entendemos todas estas cosas, ¿no? De que si somos hijos de Dios, nos va a costar un poco, pero al final lo vamos a hacer. Si somos hijos de Dios maduros, estamos entendiendo la palabra, conociendo la palabra, entendemos esto de la gracia de Dios. Y sabemos que esa falta de perdón nos está estorbando, nos impide tener comunión con Dios y también con las personas. Entonces vas a orar y lo primero cuando te pones de rodillas, viene a tu mente eso. Te levantas, viene eso, ¿no? Vienes al culto, si es una persona, un hermano en la fe, viene eso, y viene eso, y viene eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Perdonar, pues, ¿no? Porque eso es lo que el Espíritu Santo te está diciendo, hazlo. Porque si lo trae a la mente, es por eso, ¿no? Nosotros no podemos albergar pensamientos de venganza, ¿no? La última cosa que queremos hacer es perdonar a la persona y pensamos que necesita ser castigada. A mí no se me hace esto, ¿no? Y hacemos escándalos como cristianos haciendo escándalos, es escandaloso. Primero para Dios y para las personas que saben que tú eres cristiana, hermano. La gente sabe que es pecadora, muchos de ellos, y a ti te respetan porque eres cristiana. Pero cuando te ven hacer un escándalo, todo lo que creen a ti se cae, y lo lamentable es que no solamente cae, sino también la iglesia se mancha. Los pecadores están a nuestro alrededor hasta el día en que dejemos este mundo, hermano. Raras veces habrá un día que no haya un pecado en nuestra contra. Los pecadores pecan unos contra otros y ellos no se perdonan, o son raras veces las que se perdonan. Pero hay una cosa cierta, los pecadores tienden a responder pecaminosamente cuando se peca contra ellos. Por eso es tan importante el perdón, no solo para el bien de la otra persona, sino también para el nuestro, el nuestro. De lo contrario, nuestros corazones serán controlados por el enojo, la amargura, la venganza, dando al diablo la oportunidad de hacer su obra cruel. Si tú y yo no perdonamos, hermanos, estamos siendo caldo de cultivo de Satanás. Por eso Pablo, en Mateo 18, 21, es un poco amplio, porque lo voy a leer, porque es uno de los ejemplos más prácticos de lo que es el perdón que Jesús nos da, ¿no? Entonces le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo de aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, y fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Mire, ese es el perdón, lo que Dios dice. Si tú al final no perdonas, ya sabes dónde te vas a ir y cómo estás delante de Dios. Es una exageración, ¿no? Lo que dice este ejemplo. El hombre no podía pagar, hermano, no podía pagar esa deuda.
Así es, tú y yo no podemos pagar el perdón de Dios. No podemos. Pero Dios nos perdona. Y a veces te hacen algo y no quieres perdonar. Jesús dijo también en Lucas 17, 1 al 16. Lucas 17, 1 al 16. Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se lo arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podía decir este sicomoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecerá. Mire, aquí Jesús nos da el perdón, la necesidad de perdonar de nosotros y también de la fe. Es decir, para perdonar necesitamos fe. También es una prueba de fe, ¿no? Cuando tú no perdonas, no tienes fe. Es lo que está diciendo. Señor, los discípulos dijeron, entonces, aumentanos la fe, Señor. ¿Para qué? Para perdonar. Porque lo que nos estás pidiendo, mira, 7 veces al día me viene y me insulta 7 veces al día y 7 veces al día lo voy a perdonar. Sí, eso es lo que está diciendo, aumentando la fe. Finalmente la palabra de Dios enfatiza que el perdón no debe darse por sentado, sino que debe decirse palabras. Tenemos que decir palabras. No, ya no hay problema, pasa nomás. No, tenemos que decir, sí, te perdono, sí. Lo que tú me hiciste es esto, ¿no? La persona que ha sido ofendida. Y tú también tienes que expresar las palabras. Decir, ¿en qué le ha fallado? ¿En qué has? No, yo te ofendí, yo te difamé, yo te calumnié, porque cuando estuve hablando y comencé a hablar, se me fue la boca y hablé más de la cuenta. Tenemos que decir, no es, mira, perdóname por lo que hice. No, ¿qué hiciste, pues, hermano? Porque si no eres claro, vas a volver a cometerlo nuevamente, ¿entiendes? Por eso que Jesús dice, no tienes que decir, expresar qué cosas has hecho. Por eso que con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación, porque ahí está el peligro, tu salvación. Te perdono y me comprometo a nunca mencionar este asunto en mi mente o a ti o a los demás, ¿no? Es decir, va a llegar a tu mente, pues sí, ya lo perdoné. Pero no tienes que decir a los demás. Y si le dices a los demás es para decirle, miren, hermanos, yo cometí esta falta, este pecado, yo ofendí a mi hermano tal, y me he arrepentido y le he pedido perdón. Ya le perdono. Y le he pedido que me perdone y el hermano me perdonó. Y aquí está el hermano. Y el hermano dice, sí, así es. Esa valentía, ¿no? Habría en algunos sitios, ¿sabes? Hermano, hay lugares, y ya termino aquí, porque ya no hay tiempo. Hay iglesias, hasta el día de hoy, escúchenlo bien, que cuando el hermano es disciplinado, el pastor, después que se ha reunido la Junta de Ancianos, se reúne la Junta de Ancianos y acuerdan disciplinar, viendo la palabra de Dios y con los procesos y teniendo amor, misericordia, en el culto le dicen, a ver, hermano tal, párese. Usted se comunica a la iglesia que el hermano tal está en disciplina, porque ha cometido esta falta, Siéntese. Parece escandaloso, ¿no? Pero son iglesias formales, hermano, iglesias reformadas todavía, ni siquiera son iglesias pentecostales. Una vez estaba en un seminario y era un pastor canadiense que decía, ¿no?, que esa era en su iglesia de esa manera. Para muchos dice, no puede ser, y hay gente que se va a ofender, ¿no? Pero hermano, esa es la iglesia, pues. ¿Por qué tengo que hablar de eso? ¿Por qué a ese hermano se le disciplina? Para que ese hermano tenga la claridad que no vuelva a pecar y que Dios ya lo ha perdonado. Porque si él se ha arrepentido, ya está perdonado por Dios, pero él tiene que cumplir con su proceso disciplinado, de disciplina, ¿no? El perdón es activo, reemplaza odio con amor, reemplaza la malicia con la compasión, la amargura con el gozo, el deseo de vengarse con el deseo de bendecir,
Cuando el Señor perdona, no simplemente tolera apenas que volvamos a tener un compañerismo con Él. No, nos colma de bendiciones. Mira, cuando Dios nos perdona, nos colma de bendiciones, hermano, después de haberlo ofendido. Nos ofrece misericordias nuevas cada mañana, nuevas cada día tu misericordia. Llena nuestra copa a rebosar. Las palabras de perdón genuino llevarán siempre hacia las palabras de bendición. Hermano, Dios nos ayude, y yo les invito, de verdad, se lo digo con toda sinceridad, que este libro, usted lo debe de leer, lo debe de estudiar. Es un libro muy, muy edificante. Paul David Tripp, Dios lo usa, hermano, de una manera muy, muy especial. Sí, yo sé que no ha pegado mucho, aún a nivel de la iglesia, a nivel de muchos lugares, no lo veo esto, y aquí también muchos hermanos no lo entienden, pero si tú lo entiendes, si tú lo lees y lo estudias, créelo, este libro es un libro, yo creo, uno de los mejores libros que hemos estudiado en este tiempo, hermano. ¿Saben por qué? Porque nosotros permanentemente estamos hablando, y con nuestra hablar, ¿cuántas veces pecamos contra Dios, hermano? Pero si comenzamos a aplicar estos principios a nuestra vida, que Dios nos enseña a través de este hombre, de Dios, va a ser una gran bendición para nuestra vida. Dios nos bendiga y nos llene de su misericordia, su gracia, su bondad, su fidelidad a cada uno de nosotros en este tiempo. Te pido, Señor, que esta bendición de haber participado de este libro, Guerra de Palabras, de Paul David Tripp, haya sido de una gran bendición para mi vida y para la vida de la directiva del Ministerio de la Familia aquí en la iglesia de Pachacamá, y aquellos hermanos que han estado también apoyando con las prédicas, con las enseñanzas, y aquellos que no han dejado de venir, Señor. Oh Padre, que nuestra palabra sea resultado de tus palabras, no de nuestras palabras, no de nuestros pensamientos, sino de tu palabra. Que nuestra mente sea cautivada por tu Espíritu Santo, pero por medio de la palabra que vamos atesorando, grabando en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente. Llénanos, Señor, de tu palabra, que tengamos esa hambre y sed de estudiar tu palabra, de leer tu palabra, de memorizar, de meditar, de reflexionar, Padre, de estudiar tu palabra permanentemente, porque a mayor dimensión de ella y comunión contigo, por medio de oración, Señor amado, vamos a hablar como tú quieres que hablemos, Señor, porque ese es el resultado. Te lo suplico en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, amén.